Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Amir Quejada, residente de Cirugía General de la Universidad de Antioquia. El día de hoy, conjunto con los residentes del Hospital Alma Mater de Antioquia, traemos entonces el tema de fijación invasiva y no invasiva de malla. Este es el contenido que nos planteamos para la charla. Vamos a dar una pequeña definición, generalidades con respecto a los tipos de fijación, la evidencia que hay tanto en hernia inguinal como en hernia ventral y posteriormente unas conclusiones grandes sobre el tema. Para iniciar entonces, nos planteamos la siguiente pregunta y es ¿por qué se fija una malla? El propósito de utilizar una malla es proporcionar entonces una plataforma para el tejido nativo que éste sea colonizado a través de reacciones fibróticas en el nuevo tejido que es la malla, para posteriormente formar un complejo fuerte de tejido cicatricial sobre la malla como se ve en la imagen. La idea entonces, una vez colocamos esta malla, es mantener esta malla en su posición por lo menos 2 a 3 semanas posterior a la cirugía hasta que se complete un proceso de integración inicial de la malla. Sabemos que este proceso de integración puede ir hasta varias semanas, incluso meses para su formación completa, pero con estas 2 a 3 semanas se considera un tiempo suficiente como para la integración inicial. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que requerimos un equilibrio entre la fijación de la malla o la fuerza de la fijación para mantener la malla en su lugar frente al efecto adverso que puede haber, que puede ocasionarse al utilizar diferentes instrumentos para la fijación, como lo son el traumatismo tisular, la lesión nerviosa debido al atrapamiento, la erosión, la deformación de la malla y el dolor crónico, que son pues como los principales desenlaces. Cuando hablamos entonces de la definición, no existe como una clasificación específica de los métodos de fijación de la malla. En las diferentes guías se utilizan términos de fijación permanente, no permanente, y lo que más encuentra uno en la literatura es de fijación traumática versus atraumática. Eh, Básicamente lo que hace es una diferenciación entre la disrupción del tejido adyacente para el anclaje de la malla. Y es que aquellos dispositivos que tienen una fijación invasiva o traumática, como los vamos a desarrollar más adelante, tendrían que anclarse al tejido adyacente a la malla, generando daño o disrupción del tejido que está cercano a esta, mientras la lesión, la invasión no, pues la fijación no invasiva de la malla o atraumática no hace este mecanismo. Para iniciar entonces con los métodos de fijación, vamos a iniciar con los de fijación invasiva, principalmente la sutura. Las suturas que se utilizan habitualmente para la reparación de la hernia son a grandes rasgos dos, absorbibles y no absorbibles, que se recomiendan las de absorción lenta, cada una caracterizada por un grado diferente de tensión y un tiempo diferente de pérdida de fuerza de tensión de acuerdo al tiempo de degradación, como lo vemos en la diapositiva. La literatura internacional ha evidenciado que las suturas absorbibles como las no absorbibles parecen tener una fuerza de tensión y proporcionan una suficiente un adecuado posicionamiento de la malla en el tiempo. Sin embargo, la gran diferencia radica en que el desarrollo del dolor parece ser más alto en aquellas suturas que no son absorbibles en relación con el pinzamiento de los nervios y la localización cercana a estructuras óseas, entre otros. Traigo entonces este primer artículo. Este habla de una comparación de la fijación de la malla con suturas absorbibles versus no absorbibles de monofilamento en la técnica de Lichtenstein. Este fue un estudio prospectivo realizado en un periodo entre el 2017 y el 2019 en el que se incluyeron 160 pacientes con una hernia inguinal unilateral que definieron como no complicada. Fueron operados por el mismo grupo quirúrgico y dividieron los pacientes en dos grupos, 1,80, el grupo 1 en el cual la fijación se realizó con suturas de absorción retardada, mientras que el grupo 2
eran con suturas no absorbibles. Entonces lo que ellos encontraron fue a grandes rasgos esto. Si ustedes ven, a los 6 meses, el grupo 2, que era el de suturas no absorbibles, persistía con el dolor en el tiempo, siendo esto estadísticamente significativo, y aunque en los otros valores estos no eran estadísticamente significativos, siempre los valores de dolor eran inferiores con respecto al grupo en el que se utilizaron suturas de absorción lenta. Y cuando ellos hacían la relación de ese mismo patrón, es decir, de utilizar sutura absorbible versus no absorbible, encontraron entre los diferentes estudios que se presentaba un patrón similar, es decir, los pacientes que fueron fijados con suturas no absorbibles tendían a tener más dolor, y en la mayoría de los casos esto era estadísticamente significativo sin impactar en la recurrencia de la hernia. Cuando hablamos adicionalmente de otros tipos de fijación, tenemos que mencionar los tackers. Los tackers o tachuelas se han venido realizando después de la introducción de la cirugía laparoscópica en las hernias inguinales y ventrales a finales de los 80 y a principios de los 90. Estas tachuelas se pueden realizar o son de materiales no absorbibles y absorbibles, y el diseño puede variar, como lo vemos en la diapositiva. Con respecto a las tachuelas no absorbibles, tenemos unas que son de titanio, las más conocidas son las ProTrack, que tienen una forma helicoidal que se une al músculo o a la pared abdominal, y tiene más o menos unos 5 milímetros de largo con unos 3 milímetros de ancho, penetra aproximadamente 3 a 4 milímetros en los tejidos, y para colocarlos adecuadamente se requiere una diferencia entre ambos de 1 a 1.5 centímetros entre sí. Y otro tipo de tachuelas como las Permafix, que están hechos con poliacetal, pero tampoco son absorbibles, o sea, aquí se eliminó el metal. Estas tienen una punta que es atraumática y suelen ser un poco más largas que las ProTrack, incluso pueden llegar a 6.7 milímetros. Y las otras de abajo, los Capture, que es como una combinación de ambos. Los que buscaban con este material y adicionarle al titanio o al metal era disminuir la complicación de las múltiples adherencias y la inflamación importante que se daba en la cavidad intraabdominal con la colocación de estos tackers. Sin embargo, se desarrollaron unos tackers que son absorbibles en el tiempo y parecerían tener un comportamiento similar a los que ya previamente mencioné. Dentro de esos, los más comerciales o los que más tenemos acceso son los Absorbatrack, los Permasoft y los Solvacip, que son los que vemos aquí en el principio de la diapositiva. Cada uno hecho con diferentes polímeros o copolímeros, y miden entre 7.2 y 5.1 milímetros. Con respecto a los mecanismos de inserción de estos, nosotros conocemos en su mayoría los vástagos rectos. Sin embargo, con el desarrollo de nuevas tecnologías se han desarrollado vástagos para las aplicadoras de estos articulados, que tienen una punta que puede modificarse en su posición y permiten realizar de una forma más fácil la fijación en hernias ventrales, en lugar pues de las inguinales, que tendrían una representación más directa. Este sería el modelo de Covidien, el ReliaTrack. ¿Qué pasa con la fijación invasiva con respecto a los TACs? Lo que se ha evidenciado es que se disminuye el tiempo quirúrgico. En general, las tachuelas tienen buena fuerza de fijación y son fáciles de aplicar. Sin embargo, su uso está asociado a una morbilidad significativa. De hecho, pues como ya previamente lo había mencionado, puede causar atrapamiento de nervios, vasos, y además en sí mismas las tachuelas son cuerpos extraños que introducimos al abdomen y pueden causar reacciones inflamatorias importantes. Queda como resultado un número significativo de dolor en los pacientes posoperatorio, desarrollo de adherencias en el periodo posoperatorio, y además se han descrito casos de migración de tachuelas de titanio principalmente y de metal, que son las permanentes, por lo cual en la actualidad se recomiendan las tachuelas de tipo absorbible. Cuando hablamos ya de la fijación no invasiva, tenemos inicialmente el uso de pegamento. Los pegamentos son adhesivos tisulares que se introdujeron en la práctica médica aproximadamente en los 70, y desde entonces tienen múltiples usos.
como por ejemplo en el cierre de piel, el refuerzo de suturas, embolización arteriovenosa, el tratamiento endoscópico de úlceras, entre otros. Pero lo que nos trae la charla en cuestión es en la reparación de las hernias y en la adhesión de las mallas. El pegamento se utiliza para la fijación en los abordajes de las mallas, tanto abiertos como laparoscópicos, y su utilidad principal es que en realidad no daña el tejido, por lo cual es el método que se asocia con menos dolor cuando se comparan con el resto. Se pueden dividir en pegamentos de fibrina, que son los que están a la izquierda de la diapositiva, como el Tisil, el Tisucol, el Evicel. En la imagen tenemos el Tisil. Y en pegamentos sintéticos como el Listoacril, el Liquiban, el Fix 8 y el Gluran. Los pegamentos de fibrina contienen pues un compuesto de fibrinógeno y trombina y es activado por el cloruro de calcio y se transforma en una matriz de fibrina que puede reaccionar, y para reaccionar se requieren aproximadamente 3 minutos. Y los pegamentos sintéticos principalmente son Listoacril, que son un compuesto sintético desarrollado que se ha demostrado que tiene una capacidad de adhesión muy fuerte y un tiempo de acción más corto. Se requiere de entre 30 y 40 segundos. Y con el desarrollo de nuevas tecnologías se han desarrollado implementos laparoscópicos para la aplicación de este, como lo vemos en la pantalla a la izquierda, para los pegamentos de fibrina, y a la izquierda el Listoacril, que tiene un dispositivo laparoscópico para la adhesión de la malla. Entonces ya vimos que el pegamento en realidad está a favor de disminución del dolor, disminución del hematoma, incluso disminución de la infección del sitio operatorio y seroma. Pero ¿qué hay con respecto a la recurrencia? Traigo estos 3 artículos en los cuales no me voy a detener. Ellos vieron que en los métodos de fijación no invasiva, en este caso el sellante de fibrina, era similar o incluso más fuerte a los métodos invasivos, en este caso los TACLAS, en estudios in vitro y en estudios ya clínicos. Y inclusive no encontraron una diferencia estadísticamente significativa que implicara una recurrencia elevada. Sin embargo, eso hay que cogerlo con pinzas, como lo vamos a ver posteriormente en estudios comparativos, que les voy a explicar ya a continuación. Sin embargo, me queda la duda a mí, y es cómo debe aplicarse ese pegamento. Encontré este artículo que habla sobre la diferencia en la aplicación, en los métodos de aplicación de fibrina en los pacientes que requieren fijación de la malla para la corrección de una hernia. ¿Qué hicieron ellos? Ellos idearon este método, que era un tejido de pared de conejo de 3 por 6 centímetros, y a esto se le adicionó una malla de bajo peso, macroporosa, y a esta se le adicionó el pegamento de fibrina, más o menos 2 centímetros de la misma. Les hacían unas pruebas de tensión y a través de este dispositivo medían la fuerza en newtons. La forma de aplicación que ellos aplicaron para el estudio fue de aspersión tipo spray, y otro que se realizó impregnando los dos líquidos, la fibrina y la trombina, y el otro que era secuencial, o sea, varias capas de pegamento esperando a que una secara sobre la otra. ¿Qué encontraron ellos? Si vemos aquí en esta tabla, los resultados principales van a favor del método de spray, en el cual la fijación soportó más newtons con respecto al resto de fijaciones. Entonces, lo que vemos es que no es solamente el pegamento, sino la forma en la que se usa y su relación con la malla, que la malla de bajo peso y macroporosa es la que mejor tensión soporta cuando utilizamos estos pegamentos. Entonces, de ahí que nos queda uno de los primeros mensajes, y es que debemos individualizar nuestros pacientes. Por último, este otro método de fijación no invasiva, que son las mallas autoadherentes. De esta ya previamente habíamos hablado. Esta es la ProGrip, es una malla de monofilamento de poliéster con un microagarre, como lo vemos aquí en la diapositiva, que simula como unos hongos. Eso es de ácido poliláctico, y ese microagarre puede asegurar el tejido local sin necesidad de una fijación adicional, permitiendo que la malla se mantenga en la posición en la que se debe quedar, por lo menos por las 2 a 3 semanas iniciales que habíamos mencionado, porque posteriormente este
esta adhesión que tiene esta malla se va a ir absorbiendo, perdón. Y adicionalmente tenemos otro tipo de malla, también autoadherente, en este caso es la AD6. Es una malla de polipropileno con un recubrimiento de un gel de polivinil pirrolidona y polietilenglicol. Es decir, si ustedes ven la imagen de la derecha, aquí tenemos la ProGrip y aquí tenemos la AD6. La ProGrip tiene estos microagarres que ya previamente les mencioné y la AD6 no tiene esos microagarres, lo que tiene es el pegamento directo sobre la malla. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estas dos mallas? Son iguales de buenas, no sirven en cualquier tipo de paciente. Entonces hay un par de estudios que quise traer al respecto a la utilización de estas mallas y en cuanto a qué tanta recurrencia hay con la utilización de estas mallas en los diferentes tipos de pacientes. El primero, que se realizó en pacientes con diferentes tipos de hernias de la pared abdominal, principalmente ventrales abiertas y laparoscópicas. Ellos encontraron una recidiva de un 1%, sin embargo, la persistencia del dolor que se ve del 5.2 al 7.4%, siendo menos representativo el dolor en la ProGrip cuando la comparamos con la AD6. Y cuando vemos abajo esta principalmente relacionada con la hernia inguinal, principalmente con el uso del ProGrip, encontraron una recurrencia del 1.4% y unas tasas de dolor del 1.2 al 3.6% crónico en estos pacientes, lo que nos habla de que estos métodos de fijación parecen ser igualmente útiles cuando hablamos de la utilización en diferentes tipos de pacientes. Y vuelvo y aclaro, hay que seleccionar muy bien los pacientes y el tipo de hernia para poder realizar una fijación adecuada. Entonces, cuando hablamos de estas dos mallas, tengo este artículo que me pareció interesante traerlo, y es que ellos hicieron un estudio en el que básicamente analizaron a corto y mediano plazo el comportamiento biológico y mecánico de las dos mallas autofijantes. Estas se hizo con una comparación de una malla de polipropileno que fue fijada con adhesivo. Lo que ellos hicieron fue crear unos defectos parciales en la pared de 6 por 4 centímetros en conejos de Nueva Zelanda, fueron 36, y posteriormente lo repararon. Aquí vemos la imagen entonces de las diferentes mallas. En la de arriba, en la A tenemos la ProGrip, en la D tenemos la AD6 y en la G tenemos la malla de polipropileno con el adhesivo. Lo que ellos encontraron básicamente fue que la AD6 se fijaba más rápido y generaba una reacción de tejido más rápida con respecto al resto de mallas. La ProGrip, si vemos a los 90 días, que es el cuadro C, persistía la presencia de la malla muy evidente con respecto a las otras dos, es decir, que se demoraba aún más tiempo como para ese proceso que les mencionaba yo al principio de generar como una integración adecuada al tejido. Y lo que me llama la atención es esto principalmente. Entonces lo que vemos es que la reducción del tamaño de la malla, principalmente la D6, era más alta tanto a los 14 días como a los 90 días, y la ProGrip se comportaba muy similar a la SurgiPro. Lo que ellos consideran es que las mallas de autofijación mecánica ProGrip muestran un mejor comportamiento biológico y mecánico que las de hidrogel adhesivo, que son las AD6, y que por el comportamiento que tienen las AD6 podrían ser más propensas a recurrencias. Entonces, miren que incluso en estos diferentes dispositivos hay unas diferencias significativas que podríamos aplicar a la clínica con estos estudios clínicos biológicos. Para continuar, entonces, vamos a hablar de la fijación de la hernia, de la malla en hernia inguinal. Bueno, listo. Entonces la idea es ver cómo todos estos conceptos se aplican en diferentes escenarios clínicos. Vamos a mostrar cómo sería en hernia inguinal
tanto en el abordaje abierto como en el abordaje que se hace por vía laparoscópica, y también vamos a hablar cómo se presenta o cómo se pueden utilizar estos conceptos en hernia ventral. En cuanto a hernia inguinal, existen unas guías internacionales que nosotros seguimos y que están creadas desde el 2018. Una renovación que tiene cerca del 2022-23, hubo una actualización de las mismas. Sin embargo, los conceptos relacionados con la fijación de la malla no fueron modificados. Básicamente lo que buscan las guías es, en cuanto a la fijación, es tratar de disminuir las complicaciones asociadas a la fijación de la malla, principalmente el traumatismo que se hace sobre el tejido y pues todo el daño nervioso en la gran mayoría de los casos por atrapamiento que se genera y que es, digamos, la principal fuente de dolor crónico en estos pacientes. Pasa a la siguiente, Sam. Entonces, Samir, el siguiente. Las recomendaciones que se recogen en estas guías en cuanto a los pacientes que van a ser llevados a reparación de hernia inguinal por vía abierta es que no existe diferencia en términos generales, en términos de recurrencia, en términos de infección de sitio operatorio, si se utiliza cualquiera de los métodos de fijación. Sí existe una recomendación en cuanto a la fijación que se puede hacer con pegamento, porque parece que puede disminuir el dolor posoperatorio, principalmente el dolor crónico, e incluso establecen la recomendación de que la fijación atraumática en este tipo de hernias, cuando se hace por vía abierta, puede disminuir ese dolor posoperatorio. Sin embargo, la recomendación que se establece al respecto es una recomendación que es muy débil. El grupo que realiza la guía tiene en cuenta 8 revisiones sistemáticas que compararon los diferentes métodos de fijación. Pasa a la siguiente, Samir. Que compararon los diferentes métodos y lo que ellos veían es que en realidad eran estudios que carecían de una adecuada, por ejemplo, tenían un porcentaje de pacientes que eran muy bajos, que no tenían muchos de ellos un análisis estadístico adecuado, que no definían, por ejemplo, conceptos en relación a infección de sitio operatorio, entonces no podían establecer con esos estudios unas recomendaciones de mucho mayor fuerza. En términos de recurrencia, lo que encontraron es que no había diferencias en utilizar o no métodos de fijación. Sin embargo, ellos mismos establecen que no incluían en la reparación o en estos estudios la reparación de hernias grandes. En este sentido, las M3 o la L3 según la clasificación europea de hernias. En cuanto a eso, también se encontró que no había diferencia, pero en muchos de los estudios no se establecían los diferentes criterios que se tenían en cuenta para diagnosticar ISO ni la profundidad de la misma. En cuanto a dolor crónico y dolor agudo, dolor crónico, aquel que se presenta más allá del tercer mes, sí parece que favorecía el uso de los pegamentos. También utilizaron cerca de 3 metaanálisis que fueron realizadas entre el 2013 y 2014 con un volumen de 1.350 pacientes en los que no se establecían diferencias en cuanto a dolor, recurrencia e infección de sitio operatorio. Sí había disminución del tiempo operatorio para los pacientes sometidos a fijación, pero esta disminución en el tiempo no era realmente significativa. Pasa a la siguiente. En cuanto a las técnicas endoscópicas, las recomendaciones que se establecen en las guías es que en la gran mayoría de los casos en los que se utiliza la técnica TEP para reparar la hernia inguinal, es innecesario realizar una fijación de la malla. Y lo que se busca o lo que se recomienda es utilizar las técnicas traumáticas porque esto parece que favorece el dolor posoperatorio de manera temprana. Hay una recomendación que se establece en las mismas guías, es aquellos casos en los que sí se debería fijar la malla, y son aquellos en los que el paciente presenta una hernia directa
grande, o sea, sería una M3 según la clasificación de la Sociedad Europea. Esto para tanto para los pacientes que van a ser sometidos a la técnica TAP o a la técnica TEP, porque esto parece que disminuye el riesgo de recurrencias. Pasa a la siguiente. Entonces, la literatura o la revisión que el establece frente a estas recomendaciones, primero lo hacen en cuanto a la recurrencia. Ellos dicen que no hay diferencia en los pacientes cuando no se presenta una fijación de la malla, teniendo en cuenta que no hay, digamos, no se integran a todos los defectos, sino los defectos que están en M1 y M2 o L1 o L2. En cuanto a dolor agudo, solamente 3 de los 8 metaanálisis que tuvieron en cuenta presentaban menos dolor en aquellos que tenían no fijación de la malla. Y en cuanto a infección de sitio operatorio, también era, digamos que se pudo establecer que no hubo diferencia, pero basándose en muy pocos estudios, solo 2 ensayos y un estudio de casos y controles, que no estableció diferencia para la infección de sitio operatorio. Siguiente. También establecieron estos mismos parámetros para aquellos pacientes en los que se tenía una fijación permanente, principalmente con tacers, y no permanente, o sea, con pegante. Tampoco hay diferencia lo que ellos encontraron, según los estudios y según una base de datos danesa de cerca de 1.535 pacientes en los que no hubo diferencia en estos dos métodos de fijación. En cuanto al dolor, pareciera que según los estudios que se tuvo en cuenta, sí se favorece el uso de pegamento para disminuir el dolor tanto agudo como crónico. Y en la infección de sitio operatorio no hay diferencias, según los ensayos y según los estudios de casos y de controles que ellos tuvieron en cuenta durante la realización de las guías. Entonces, ¿en quién sí se justifica o en quién ellos describen que sería adecuado realizar la fijación? La hernia medial grande, según la Sociedad Europea de Hernia, siempre y cuando se tenga en cuenta que no solamente el tamaño de la hernia es el único determinante de la recurrencia de la hernia. Ellos mismos establecen que hay otros parámetros que juegan en esta ecuación y es la superposición adecuada de la malla, la reducción del espacio muerto, realizar una adecuada disección de los tejidos, realizar un buen solapamiento de la malla sobre los defectos de más o menos unos 3 o 4 centímetros que cubran el defecto y considerar siempre una fijación atraumática. Entonces, este es el grupo de pacientes que se beneficia de realizar una fijación. En torno a esto, a estas recomendaciones, traemos 2 estudios. Uno de estos es una revisión sistemática con metaanálisis del 2023 que establece tanto la eficacia como la seguridad de no fijar la malla en pacientes que van a ser sometidos a la reparación endoscópica o laparoscópica. Se tienen en cuenta 25 ensayos clínicos con un total de cerca de 3.668 pacientes. Los desenlaces primarios que buscan revisar o establecer es la recurrencia, el dolor crónico y el retorno a la vida cotidiana. Entonces nosotros vemos más adelante, en la siguiente diapositiva, los forest plot para recurrencia. Aquí vemos que no existe diferencia en términos generales en la fijación o no la fijación de la malla en términos de recurrencia. Siguiente. En el siguiente forest plot vemos que solamente, pasa a la siguiente diapositiva, solamente para el forest plot de la parte de abajo, que es para vuelta a la actividad, sí existe una diferencia con una, digamos, heterogeneidad que no es tan aceptable. Entonces, según esta revisión y este metaanálisis, la diferencia principal entre fijar y no fijar la malla en estas técnicas es que el paciente tiene una recuperación mucho más temprana. La conclusión de este estudio es que la no fijación lleva al paciente a un retorno más rápido a su vida diaria sin que se aumente la recurrencia y sin que se aumente el dolor crónico. Hay otro estudio que es el siguiente,
es el estudio clásico de Klaus, que establece la diferencia que puede presentarse en términos de desplazamiento de la malla en técnica específica de TEP. Entonces, lo que se hace en este estudio, en este trabajo, es que durante los años 2002-2014 se reúnen 60 pacientes. 10 de estos pacientes van a fijación de la malla y 50 a no fijación. Lo que se utilizan son tackers y la manera para poder hacer el seguimiento es marcar las mallas con 3 clips que se pueden ver en radiografía. Los tackers son radiotransparentes, no se podrían ver, y se realizan 2 radiografías. La primera es en el posoperatorio inmediato y la segunda a los 30 días. La siguiente, este es más o menos el esquema en la siguiente diapositiva de cómo se va a establecer el seguimiento. Ustedes ven a la derecha, bueno, a la izquierda de la pantalla, cómo se pone la malla y los 3 lugares en donde se ponen las señalizaciones. En los 2 extremos mediales y en el lateral superior. Y se establece la distancia que hay entre el eje transversal y el eje longitudinal de la malla y del cuerpo. Entonces, lo que se encontró, pasa a la siguiente, es que en el grupo control, ustedes ven la media de los desplazamientos o el rango más bien de desplazamientos que no alcanzan sino a los 0,35 centímetros, tanto en el grupo control como en el grupo que no fue fijado. No hubo una diferencia que fuera estadísticamente significativa en el desplazamiento de los clips, tanto para el grupo de control como para el grupo que no fue fijado. También siguiente. Listo. Entonces, para continuar con la parte de la fijación de la malla en hernia ventral, traemos también un par de estudios y posteriormente las recomendaciones que tienen las guías al respecto. Vamos a iniciar con este estudio observacional prospectivo multicéntrico. Este fue publicado en el 2020 y tenía como objetivo determinar el impacto a largo plazo de la fijación con malla en el dolor postoperatorio en pacientes operados mediante técnica abierta y laparoscópica. Fue un estudio multicéntrico realizado en 9 hospitales de Suiza desde el 2011 hasta el 2016 y se recogieron un total de 361 pacientes. Estos pacientes se les hizo un emparejamiento por un puntaje de propensión con la intención de equilibrar las diferencias de las características iniciales entre los grupos y se realizó un seguimiento clínico a los 3, 12 y 36 meses posterior a la operación para descartar o detectar recurrencia de la hernia, el dolor postoperatorio y otras complicaciones. ¿Qué encontraron ellos? Entonces tenemos estos 2 cuadros inicialmente. Ellos no observaron diferencias significativas en cuanto a la recurrencia de la hernia y el dolor en los diferentes meses de seguimiento, pero miren lo que encuentran cuando uno hace pues como un análisis más juicioso, y es que aquellos que fueron suturados a la fascia tenían más dolor en los tiempos de seguimiento, tanto en los 3, 12 y a los 36 meses, con respecto a cuales no fueron fijados a la fascia. Y la localización del dolor, miren que es muy característica y está en relación, como vemos en este rectángulo verde, al sitio de fijación de la malla que se presentaban en los pacientes en los diferentes tiempos de seguimiento. Pero hay algo más llamativo aún, y es que cuando utilizaban tags y lo hacían con tackers no absorbibles o absorbibles, siempre los absorbibles presentaban una mayor tasa de dolor con respecto a los no absorbibles. Entonces, aunque ellos no establecen una diferencia estadísticamente significativa desenlaces, ellos sí permiten decir que la fijación de la malla con suturas y con tackers no absorbibles parecía estar más relacionada con el dolor postoperatorio a los 36 meses. Este otro, que es una revisión sistemática con un metaanálisis posterior, este es un estudio que se realizó con 51 estudios, la mayoría de ellos
ensayos clínicos en los cuales incluyeron 6.553 pacientes en las diferentes bases de datos hasta el 22 de septiembre de 2016. Ellos lo que encuentran pues muchos desenlaces, al igual que el anterior, consideraron que las tasas de recurrencia entre los diferentes tipos de fijación, con sutura, TACers y no invasivos, no había una gran diferencia entre la reparación laparoscópica y abierta de la hernia ventral, perdón, laparoscópica, y lo que encontraron adicionalmente es este resultado que me gustaría traerles, y es que parece ser que aunque no hay diferencias estadísticas en la recurrencia entre los diferentes tipos de fijación, favorece al uso de sutura y va en contra al uso de pegamento entre los diferentes pacientes. No me voy a detener mucho porque sigue pues, el último estudio grande que hay al respecto, con respecto al uso de malla en pacientes con hernia ventral primaria o hernia incisional, publicado en Cochrane en el año 2021, y lo que ellos buscaban era esclarecer el impacto de estas diferentes técnicas de fijación de la malla en reparación ventral. Fueron 10 ensayos clínicos con 787 pacientes y tienen múltiples desenlaces porque ellos combinaron las múltiples técnicas y hicieron un versus, por así decirlo, entre las varias técnicas. En las diferentes diapositivas les voy a ir mostrando los desenlaces, pero no me voy a detener mucho. ¿Por qué? Eran estudios con muy pocos pacientes, con mucha heterogeneidad, y entonces los resultados en realidad carecían como de la validez suficiente. Pero si vemos, cuando hablamos de tags no absorbibles contra suturas no absorbibles, favorecía en cuanto al dolor a las suturas. Parece ser que los tags generaban más dolor. Pero cuando hablamos de tags no absorbibles contra tags no absorbibles con uso de sutura, en cuanto a recurrencia, no había diferencia con respecto a la recurrencia. Cuando hacemos la comparación entre los tags no absorbibles y las suturas no absorbibles con respecto a la duración de la cirugía, como lo había mencionado anteriormente, favorece a los tags por su uso y fácil aplicación. Y si vamos a hablar de tags absorbibles, con respecto a tags no absorbibles, no había diferencia en la recurrencia. Entonces miren que todo lo que previamente les había mencionado parece estarse aplicando en los diferentes estudios, pero no tenemos como una evidencia fuerte que lo apoye. Cuando hablamos de la absorción de los tags absorbibles comparados con los tags no absorbibles con respecto al desarrollo del dolor, parece que favorece a los tags absorbibles, pero siendo esto no estadísticamente significativo, posiblemente por la reacción inflamatoria que desencadena tener un cuerpo extraño constantemente en la cavidad. Y cuando hacemos la comparación entre los tags absorbibles con respecto a los tags no absorbibles en términos de infección, también parece ser que favorece a la infección, siendo esto no estadísticamente significativo. Por último, estas dos forest plot en los cuales utilizaron los tags no absorbibles y los sellantes de fibrina, y miren que en términos de recurrencia se comportan básicamente similar y no establecen como una diferencia significativa entre ambos. Adicionalmente, cuando hablamos de tags absorbibles asociados a suturas versus tags no absorbibles asociados a suturas no absorbibles, parece que el dolor favorece a los tags absorbibles con suturas absorbibles. Teniendo en cuenta todo esto, nosotros podemos concluir que actualmente ninguna de las técnicas puede considerarse superior a la otra, porque la certeza de la evidencia fue muy baja o baja para todos los resultados. Sin embargo, sí vemos que hay ciertas tendencias con respecto a los usos, y también depende del tipo de malla y el tipo de paciente, de ahí que tenga que tenerse una selección muy cuidadosa de los mismos. ¿Qué dicen las guías al respecto? Entonces, la guía europea de la Sociedad Europea da unas recomendaciones, pero como unos puntos de buena práctica, y es para aquellas reparaciones laparoscópicas intraperitoneales, ellos consideran que es posible utilizar cualquier tipo de fijación, siempre y cuando tengamos en cuenta que hay posibles diferencias clínicas entre los diferentes resultados con los diferentes tipos de fijación, tanto invasivo como no invasivo. Y para aquellos pacientes que tengan una reparación abierta tipo RIPS,
por línea media, como la descripción original hablaba de los puntos de sutura transfaciales, el panel de la guía sugiere que deberían utilizarse otras opciones de fijación, ojalá hacia la hoja posterior, que pueden ser incluso mallas autoadhesivas, con la intención de disminuir el riesgo de dolor crónico en estos pacientes. ¿Qué dicen entonces los españoles con respecto a estos pacientes? Con respecto a la malla retromuscular y preperitoneal, dicen que no recomiendan, que se recomiendan evitar, técnicas de fijación invasiva y evaluar de manera individual cada caso cuáles se benefician de no fijación, principalmente aquellos que son dejados de forma preperitoneal, la malla. Sin embargo, no hay evidencia sólida suficiente como para emitir una recomendación concreta. Y en los casos en los que se hace una reparación IPOM, los diferentes tipos de fijación consideran ellos requisitos indispensables para evitar la inadecuada posición de la malla, pero siguen haciendo la recomendación de no utilizar métodos de fijación traumáticos en zonas anatómicas como rebordes óseos y áreas y zonas donde transcurren los ramos nerviosos. Se sugiere entonces en estas localizaciones utilizar otras alternativas diferentes como las ya antes mencionadas. Entonces, como para concluir grande de de toda esta revisión, encontramos pues que las recomendaciones sobre el uso de fijación atraumática en hernia inguinal abierta se basan en estudios heterogéneos y la fuerza hecha con recomendaciones muy débil. La malla antiadherente y la hernia inguinal solo dispone de estudios a mediano plazo, no aporta beneficios adicionales y la técnica de sutura más allá de menor tiempo es más costosa. La fijación con pegamento en hernia inguinal podría incluso limitarte solamente a efectos M2 y L2, y actualmente ninguna de las técnicas podría considerarse superior a la otra, como ya previamente lo había mencionado, ya que la evidencia es baja y los resultados parecen no ser lo suficientemente estadísticos como para establecer una recomendación clara sobre el uso de esa en diferentes tipos de hernias. Si bien tenemos todo eso en cuenta, la tendencia es que cada vez realicemos menos fijaciones con materiales ojalá absorbibles para la disminución del dolor postoperatorio e incluso favoreciendo la fijación no invasiva, viendo la utilidad de los pegamentos tanto de fibrina como el cianoacrilato. Y por último, que la individualización de los pacientes y el uso de mallas es claro en este tipo de pacientes. Cuando uno va a realizar alguna corrección, todo debe ser como acorde al tipo de hernia, al tipo de paciente con el que yo me encuentre para definir pues como mi conducta a seguir terapéutica. Muchas gracias. Quedamos atentos a los comentarios.